Bueno, buenas tardes. Para nosotros es un gran gusto compartir con ustedes, como decía, esta actividad, que es una actividad conjunta entre la Universidad de la República, coordinada por la Comisión Sectorial de Enseñanza, por el IPES de la Universidad Católica, en la cual pertenece Matías Dodel, que lo voy a presentar ahora, y además del Instituto Tecnológico de Monterrey, de donde pertenece la doctora Marisol Ramírez, María Soledad Ramírez, entre nosotros Marisol, que son los conferencistas de hoy. La intención de esto es una actividad que continúa actividades de colaboración en que hemos estado trabajando. Es en el marco del proyecto CIRCA, que Matías más adelante les va a mencionar y contar sobre el proyecto y de qué trata. También es en el marco de la red Clarice, que es una red de investigación social y educativa que coordina la doctora Ramírez y en la cual estamos haciendo actividades de investigación, de formación y que bueno, pues después también la mencionaremos para que se integren o conozcan nuestras actividades. Mi nombre es Nancy Pérez, soy integrante del Departamento Técnico Académico de la Universidad de la República y estamos colaborando en esta actividad. El psicólogo y sociólogo Matías Dodel es integrante del IPES de la Universidad Católica, trabaja en este proyecto CIRCA y además está haciendo su maestría en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, y acá también integra un grupo de investigación. Bueno, él igual después más adelante va a explicar un poco más las actividades que trabaja. La doctora Marisol Ramírez es del Instituto Tecnológico Superior, de la Escuela de Graduados en Educación. Tiene múltiples actividades, además de ser responsable de muchas investigaciones, docente de posgrado, y de maestrías y doctorados del tecnológico, y bueno, trabaja en proyectos de investigación, y en este caso está además como asesora, colaboradora del proyecto CIRCA, que es el gran paraguas que nos hizo hoy estar en este evento. Bueno, muchas gracias por estar y esperemos que sea un buen espacio para compartir ideas y aprendizajes. Después ellos van a ir presentándose y bueno, veremos si podemos después. Como les decía, esta iniciativa además fue no solo para las sedes de Montevideo, sino teníamos interés en que pudiera ser accedida desde diferentes sedes del interior, utilizando los servicios de la red Clara, que la universidad y las universidades privadas y públicas están actualmente teniendo esa posibilidad de utilizar redes avanzadas, utilizando servicios de videoconferencias que permiten acercarnos, sobre todo cuando funcionan, permiten acercarnos y generar este diálogo. Y hemos tenido recién, la doctora Marisol estuvo en otra sala haciendo una videoconferencia para México y funcionó, pero es así que a veces se da y a veces no. Pero bueno, la intención es utilizar estos recursos que permiten aproximar a las sedes del interior a estos espacios de intercambio académico. Por eso intentábamos esperar un poquito más para ver si podíamos solucionar los problemas técnicos que están impidiendo que arrancaran. Pero no sé si nos dan el ok o todavía no. Nada. No hay caso. Bueno, creo que lo están filmando, entonces de última veremos de poner disponible la filmación para la gente de Paysandú, con lo cual es una pena. Todo suyo y arrancamos en respeto a los que están y que empezamos. Muy bien, muchas gracias. Ahí está el servidor. Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias, Nancy, por la inducción. Y muchas gracias a todos los que están aquí en sala por darse el tiempo de acompañarnos esta tarde. Esperemos cubrir sus expectativas. Estoy muy contenta, muy feliz de estar en Montevideo. Pasé 50 grados de ayer a hoy, no lo puedo creer. Venía de 45 grados, o sea, así con ropa súper ligera. Y le decía a Matías, así como hacen ustedes, ¿cómo voy a poner un abrigo en mi guardarropa si me estoy asando en Monterrey? Y entonces, 50 grados, sí, en el vuelo de ayer hasta llegar aquí dije, esto es otro mundo. Pero muy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes. El clima es inversamente proporcional al cariño que se recibe en Montevideo. Muchísimas gracias. Un saludo a los que están en sala, que supongo después nos verán en la grabación. Y es una pena que no podamos estar en este momento enlazados con ellos en Paysandú, ¿verdad?
Pues bien, la conferencia que traemos nosotros por aquí, si gustas pasar la presentación. F7, aquí le damos, para que, o desde allá, desde el control. Bueno, pues esta conferencia la hemos titulado Desarrollo de habilidades digitales, impacto en entornos formales y prácticas educativas abiertas. Entonces, en el primer, así en la presentación, así está como la síntesis de todo lo que vamos a hablar hoy. Ese es el grupo que ustedes ven ahí, muchas personas reunidas, y hay 3 continentes. Es fantástico, es el grupo de Circa 2. Circa 2 es una iniciativa que emanó de un centro de investigación de Singapur y luego se alió con colegas de Inglaterra, de Canadá y de Lima. Circa 1 inició solamente con Asia para fomentar las capacidades de investigación en jóvenes en Asia, y Circa 2 ya nos incluyó a Latinoamérica y a África. Entonces Circa 2, esa reunión la tuvimos en Atlanta hace unos meses, fue en marzo, y ahí entonces esa es la foto de Circa 2, del grupo de estos 3 continentes, donde Matías tuvo a bien postular. Esto es, se los estoy diciendo todo con doble intención para cuando salga el Circa 3, ustedes también postulen, los que se animen. En 2 sentidos, salió la convocatoria para que los jóvenes investigadores pusieran ahí el proyecto de investigación vinculado a las tecnologías que podían llevar a cabo. Y postuló con muchos otros de los 3 continentes y él fue aceptado. Realmente fue una elección, estuve muy contenta cuando me lo dijeron y me lo asignaron, digamos, en el equipo, porque por un lado estaba en la convocatoria para los jóvenes investigadores y para otro estaba para los investigadores un poco mayorcitos, que no eran tan jóvenes, que pudiéramos apoyar a los jóvenes investigadores en el proyecto que trajeran, ¿no? Entonces también postulamos varios perfiles que estamos dedicados a la investigación y también fui seleccionada. Y entonces nos dan a los investigadores seniors, así nos llaman, la posibilidad de elegir los países a quien te gustaría acompañar en el proyecto, y yo, por el vínculo con Nancy Pérez, puse Uruguay, Argentina, Colombia, donde tengo afectos muy cercanos, y es así como su servidora la asignaron en el equipo con Matías, y lo cual soy muy afortunada y muy contenta por todo lo que él es. Entonces, es la presentación. Vamos a hablar del desarrollo de habilidades digitales, que es principalmente el proyecto que está llevando a cabo Matías con su grupo de investigación muy interesante, y esto también cómo nos vincula a nosotros con los trabajos que estamos haciendo aquí con la Universidad de la República, con la Católica de Uruguay y con otros países y otros colegas. Entonces, todo en el mundo del desarrollo de las habilidades digitales. El contexto, ya nos lo dijo Nancy. Esta actividad está organizada por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Católica de Uruguay y la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad de la República, en el marco del proyecto CIRCA, donde está Matías llevando a cabo su estudio, de la red Clarice, que fue la que nos vinculó en un momento inicialmente con la Universidad aquí de la República, y también con el apoyo del proyecto Accesibilidad, Adaptabilidad y Personalización en TICs para Educación Superior, donde están participando con universidades españolas a través de la ESITA. Desde esta perspectiva, el objetivo de esta conferencia es hablar qué es lo que tenemos en torno al desarrollo de las habilidades digitales, cómo lo estamos llevando a cabo en los contextos formales y en las prácticas educativas abiertas, y qué retos tenemos nosotros para avanzar en esta temática. Entonces vamos a partir de esta estructura, de tocar 3 puntos, de partir de una gran pregunta de investigación: ¿qué panorama hay en el desarrollo de las habilidades digitales para que tengan un impacto en las trayectorias laborales? Esto es, para que tengan un impacto allá, cuando, sea cual fuera el nivel educativo, en algún momento el sujeto va a salir a la realidad, a un entorno laboral. Y entonces, ¿qué podemos hacer los que estamos desde la trinchera de la formación y también los que estamos dentro de la formación como estudiantes para potenciar estas habilidades digitales? Y vamos a partir de 3 elementos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo nos formamos? ¿Y qué retos vienen? ¿Qué es lo que hay en el camino? Entonces van a ser tres preguntas. Esta presentación va a estar disponible para ustedes. Tiene el correo de todos los que se registraron en la conferencia y se les va a mandar la presentación.
Pues bien, entonces inicio con el primer elemento. ¿Qué tenemos? Una breve mirada de análisis a través de un estudio de Uruguay. Y como una introducción, podemos hablar de esto. ¿Qué es lo que tenemos en el desarrollo de las habilidades digitales? Por supuesto, tenemos un crecimiento en todos los sentidos, un crecimiento en la tecnología y un crecimiento también en la masa poblacional de la gente que se está formando, y está ahí sobre todo en los países latinoamericanos, en África también, en Asia un poco menos, pero también hay un crecimiento en las personas que se están formando. Por otro lado, tenemos también, pues hay un internet que en nuestros ámbitos latinoamericanos desafortunadamente todavía no es muy potente, no es bueno, ahí tenemos un reto muy grande, donde todavía no tiene la velocidad que quisiéramos los que estamos en contacto con nuestras actividades en esto, pero digamos es un apoyo, pero todavía muy débil en nuestros países latinoamericanos. Tenemos también una diversidad tremenda, increíble, o sea, si hablamos de toda Latinoamérica, es un crisol, pero únicamente si hablamos de Uruguay, y ya no te digo, si hablamos de Montevideo, en la misma ciudad también hay una diversidad. Esta mañana, o sea, yo pasé de la conferencia en un entorno y luego acá, institucionalmente es muy curioso, o sea, la diversidad, yo pude ver así los perfiles y ya haciendo mis análisis y todo, hay una diversidad tremenda no solo en los que estamos en el ámbito educativo tratando de facilitar los procesos, sino también lo que está recibiendo, también todo el aparato administrativo, de gestión, informática, etc. Entonces hay una diversidad muy fuerte en este panorama. Y en este panorama también tenemos ese monito que está ahí como la evaluación. La evaluación que nos toca a todos por diferentes entes, sean internacionales, sean nacionales, entonces nos están evaluando o queriendo evaluar constantemente. Y uno de los puntos, lo puse ahí, esos monitos centrales, como el desarrollo de las competencias, pero ya no solo en nuestro ámbito, sino enmarcado en toda esa diversidad, el internet por una parte, el crecimiento, las necesidades de evaluación o los requerimientos de evaluación, y cómo entonces entra el desarrollo de las competencias. Las habilidades digitales, ahora Matías nos va a hablar de esto. Las conceptualizaciones son muy diversas y escuchamos a los autores que no llegan, digamos, a una definición concreta, y esto pasa muchísimo en el ámbito de la educación con muchos términos, modelos, técnicas, estrategia de enseñanza. Todos te pueden hablar de cuestiones diferentes y la cuestión es llegar en forma personal a qué es lo que entiendes tú o cómo tú lo vas a trabajar. Bueno, en lo personal, algo que nosotros seguimos mucho por la cercanía de México con Estados Unidos son las referencias del College and Research Libraries, donde nos dicen, son aquellas aptitudes para el acceso y uso de la información que son comunes en todas las disciplinas y que son aplicables para llevarla a cabo en los contextos. Entonces, desde esta perspectiva, hay muchas habilidades que se pueden desarrollar en una persona. Desde tener el acceso a la información, manejarla, saber críticamente cuál es la que tú vas a utilizar, y algo que en México, en el entorno mexicano, donde ustedes nos llevan una delantera muy grande, y afortunadamente a mí me da mucho gusto conocer el caso Uruguay, es en el último de los elementos, comprender la problemática económica, legal y social que rodea el uso de la información para acceder a ella y utilizarla de forma ética y legal. En México estamos todavía muy lejos de normas establecidas para el uso de los recursos y para la formación. No hablo solo de nuestros estudiantes, sino también de los docentes. Entonces, y la legalidad para que la Cámara de Diputados y de Senadores algún día vaya a hacer una norma como la que acaba de sacar Argentina hace apenas un mes, esa legalización del acceso abierto a la información, a nosotros nos falta muchísimo, muchísimo tiempo. Y Uruguay tiene un paso muy bueno en ese elemento. Para mí es un gusto el conocerlo. Bueno, entonces estas son algunas de las habilidades. Pero en este mundo de las habilidades digitales hay un estudio muy interesante que está gestando y está desarrollando Matías en el marco de lo de CIRCA. Y él nos va a hablar al respecto de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que están planteando en ese estudio y qué se está encontrando en el ámbito de Uruguay.
tardes. Si me presento de nuevo un poco, yo soy investigador del IPES, que es el Instituto de Investigación en Integración, Pobreza y Inclusión Social de la Universidad Católica. Tapado, perfecto. También estoy haciendo mi maestría en la Universidad de la República en Sociología. En la tesis la estoy realizando en el marco del grupo de investigación en transiciones educación-trabajo y, como se darán cuenta, no vengo específicamente del campo de la pedagogía o la educación, sino más que nada de estudios sobre inequidad y desigualdad social. Y un poco es en el marco de eso en que se enmarca la investigación. Primero que nada, bueno, hablé del grupo de investigación, del IPES y CIRCA, este proyecto de fortalecimiento de investigación sur-sur de jóvenes investigadores, que es una oportunidad enorme y, como dijo Marisol, la edición que viene, preséntense porque si bien es un poco complejo entrar, tiene algunos cuotas de entradas en inglés, el proyecto hay que traducir todo y demora un tiempo, o sea, son 5 personas por continente y Uruguay tuvo representación, yo calculo que va a tener representación de nuevo. Tenemos varias cosas interesantes en el tema TIC, como para mostrarles al mundo. Ceibal es una, pero también el trabajo de las universidades en general es otra. Mi tesis no trata sobre Ceibal, o sea, mi tesis y mi proyecto no trata sobre Ceibal, sino sobre los jóvenes pre-Ceibal, es una cosa importante para decirles antes, y se llama en español, en la versión español es las habilidades digitales, que específicamente son un tipo especial, que después les voy a contar cuáles son, y su papel en las trayectorias académico-laborales. ¿Cuál es la ventaja de la tesis, del proyecto, perdón, uso el término similar? Es que cuento con un estudio de panel, que fue que los microdatos los generó el grupo de investigación entre transición, educación, trabajo, sobre los chicos que hicieron PISA en 2003. Estos chicos hicieron PISA, se los siguió y en 2007 se los volvió a encuestar sobre cómo estaban en lo que refiere tanto a su trayectoria educativa como laboral. Un poco contarles cuál es el racional y abstract del proyecto. La idea es, en Uruguay hay evidencia sólida y contundente que hay una diversificación de las trayectorias académico-laborales, esto que les decía, como hasta cuándo, hasta dónde avanzaron en la educación, el tipo de empleo que tienen, si consiguen empleo o desempleo, y que eso tiene un vínculo muy fuerte, tiene consecuencias fuertes para la desigualdad social. Ya hay estudios, este grupo de trabajo tiene bastante evidencia sobre ello. Se consignó que hay algunas variables socioeconómicas que tienen un efecto fuerte: el clima educativo del hogar, el estrato del lugar de origen, las dos cosas, el género, los centros educativos, a qué centros asistieron, algunas características de los centros, las competencias cognitivas que mide PISA. La PISA, perdón, por las dudas, creo que es común, pero es el programa internacional para la evaluación de estudiantes, que es un programa de la OCDE, pero Uruguay y otros países fuera de la OCDE participan, o sea, son unos cuantos. Saben que en prensa estuvo hace bastante tiempo en Uruguay, cada tanto aparece. Lo interesante de este proyecto es que no solamente toma los datos de la encuesta de PISA, sino que los jóvenes evaluados por PISA, cómo les fue en 4 años. Ahora está haciendo una segunda oleada, que es como le fue en 8 años, en 2012, pero ya a trabajar con los datos de 2007. Bueno, esta gente que estudia desigualdad consignó todo esto. ¿Qué es lo que propongo yo? Que aparte de consignar el clima educativo del hogar, la clase social, el género, hoy en día hay que tomar en cuenta una variable nueva, o unas variables nuevas. El tema TIC. Fundamentalmente yo lo que propongo es que las habilidades digitales son otra variable que determina también las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes. Y bueno, les conté un poco que para eso voy a usar los microdatos de esta encuesta. Bueno, esto quizás no es la forma más clara de verlo, pero a veces ayuda. Al final lo que voy a hacer yo es proponer un modelo econométrico, una reacción logística, para ver cuál es el efecto en las trayectorias. Mi variable dependiente son las trayectorias académico-laborales, que es esto que está a la izquierda, y todas las variables que ven, que siguen, son variables de control. Ya está probado que eso sí afecta a las trayectorias. Mi proyecto creo que tiene la ventaja de que tengo un control enorme para mi hipótesis, que mi hipótesis es el efecto TIC en las trayectorias. O sea, esto ya viene dado más o menos. Ahora les voy a contar un poco qué es lo que hay, pero yo lo que propongo es que falta una cosa más, falta esto. ¿Está? Un montón de variables TIC, ahora les voy a contar por qué variables, y por qué estudiar las TIC. Es un poco, de nuevo, yo no vengo del ámbito de TIC en educación, sino vengo del ámbito del estudio de la desigualdad. ¿Por qué se estudia TIC? El proyecto se enmarca en el campo de Information Society, social información. En inglés también se llama ICT for D, o sea, ICT for Development, TIC para el desarrollo. En el fondo, estudiamos las TIC porque creemos que pueden llegar a tener un impacto positivo en el bienestar de las personas.
yo creo que a veces se pierde un poco de vista cuál es el objetivo que estudiamos las TICs. Y bueno, la ventaja del proyecto es que yo creo que las trayectorias educativas y laborales son un buen proxy de bienestar. O sea, como hay evidencia que está muy vinculada con el bienestar, a través de ver el impacto de las TICs en las trayectorias, se puede constatar empíricamente algo que quizás lo tenemos claro desde un punto de vista teórico, o quizás los estudios cualitativos sí lo han demostrado. Pero también hay estudios cuantitativos y cualitativos que no dicen que están seguros que las TICs puedan mejorar el bienestar de la persona. Hay para ambos lados. Bueno, yo creo que viendo el efecto de las TICs en las trayectorias, controlando por todas las otras variables, se va a poder ver que empíricamente y desde el punto de vista cuantitativo, que tener habilidades TICs, por ejemplo, te proporciona mejores chances de conseguir un trabajo calificado en el futuro. Es un poco eso, y ahora lo que en la presentación les voy a intentar mostrar es esto. Yo tengo dos grandes temas, que tengo que hacer un equilibrio en general en el proyecto y en la tesis. ¿Está? Las trayectorias por un lado y por otro lado las TIC. ¿Está? Son dos temas que por sí mismos son enormes y pueden llegar a consumir cada uno un proyecto de investigación gigante. Yo tengo que hacer un equilibrio. Un poco contarles el tema de las trayectorias educativas laborales. En realidad se mezclan dos grandes temas, educación y trabajo. Como PISA evalúa a los estudiantes a los 15 años, probablemente el énfasis del estudio sea desde educación media superior y educación superior. Probablemente se va a mirar eso. Pero vieron que hay un montón de temas. Educación y estratificación social, trayectorias educativas en sí mismas, las transiciones a la adultez, bueno, y del último lado que quizás hay menos tiempo que pasó, pero sí, los jóvenes tienen algunas experiencias laborales. Y en el medio está PISA-L. Un poco contarles sobre el grupo de investigación Transición-Trabajo. Es un grupo que coordinan Tabaré Fernández y Marcelo Vado en la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias Sociales. Trabajan con tres grandes hipótesis. Primero, que las trayectorias tienen un rol importante en la reproducción de la inequidad social. En segundo lugar, las educaciones tienen un peso importante en el rol de las trayectorias. Sobre todo ellos hablan de tres cosas: el centro, la currícula y el clima de centro. Y después que hay una correlación importante entre educación, primeras experiencias y condiciones laborales. En función de regulación. Vamos a ver un poco por qué la educación es tan importante para eso, creo que ustedes saben, pero ¿qué dice la teoría? Bueno, voy rápido porque hay bastantes cosas. Bueno, ¿qué es PISA-L? Es el panel o el estudio longitudinal basados en PISA. Están todos enfocados en las transiciones desde el estudio a la adultez o de la educación formal al empleo. Y si bien PISA hay en muchos países, son bastante pocos los que están haciendo este tipo de estudios. Canadá, Australia, Dinamarca, yo creo que algunos países nórdicos también, Suiza y Uruguay. O sea, hacer un panel, no sé si alguno trabajó con estudios longitudinales, es carísimo, tiene muchísimas complicaciones, pero en realidad son los tipos de estudios que proporcionan mejor calidad de información, por lo menos desde el punto de vista cuantitativo. Y se está haciendo y creo que es importante aprovecharlo. No es un panel enfocado en TIC, como ven, es un panel enfocado en transiciones. Yo intento introducir la variable TIC. Bueno, hay algunos hallazgos internacionales, en general, que son importantes. Primero, la incidencia de la educación del lugar de origen, las competencias cognitivas evaluadas por PISA, las expectativas del propio estudiante sobre su vida académica, influyen mucho en la transición y finalización de educación media superior, el acceso a educación superior e ingreso al mundo del trabajo. Pero hay algo que estos estudios no toman en cuenta nunca, porque no es porque no pase, pero en Uruguay es un problema un poco mayor. Ninguno toma en cuenta en profundidad la combinación estudio-trabajo, que en Uruguay, vamos a ver unos datos, muchísima gente estudia y trabaja a la vez. Es como estudian transición de estudio al trabajo y de trabajo al estudio, pero no se preocupan por qué sucede con jóvenes que estudian y trabajan a la vez. Es un dato sobre los estudios, la bibliografía internacional. Bueno, competencias cognitivas, hay un montón de definiciones, yo trabajo más que nada con las de PISA. La ventaja de tener PISA en el panel es que no solamente vamos a controlar por credenciales educativas, cuánto aprobaron, sino que las competencias cognitivas adquiridas a lo largo de la educación formal, obviamente siempre es hasta los 15 años, se preguntan a los 15 y después no se vuelven a preguntar. En realidad es más importante lo que uno puede o sabe hacer que el grado que aprobó. En ese sentido, PISA, o sea, aprobando el mismo grado con competencias distintas, quizás se puedan tener más márgenes de agencia, tanto en lo educativo como en lo laboral. Esto lo voy a pasar por arriba. Bueno, esto quizás es interesante, sobre todo para los que vengan más del tema de educación. Desde este grupo de trabajo
Santiago Cardoso sintetiza 3 grandes grupos de hipótesis sobre los vínculos entre estratificación social, o sea, inequidad dura, y educación. Las primeras, el grupo de corrientes, son las más reproductivistas. Bernstein, la que probablemente más conozcamos acá es la Bourdieu, o como se pronuncia, perdón, Bourdieu, que Bourdieu dice que hay una transmisión familiar de capitales, sobre todo cultural, tiene que ver mucho con la educación, y aparte hay un mismatch entre la cultura de las clases trabajadoras y la cultura de la escuela. Después, un poco en contraposición a estas teorías, surge el movimiento de las escuelas eficaces, que se empieza a preocupar más sobre, en realidad, por qué algunas escuelas sí tienen éxito. Y hay un tercer grupo de teorías que, si bien retoma un poco las teorías más de Bourdieu, parte más el planteo de Boudon, que aparte diferencia entre efectos primarios y secundarios de la estratificación. Los primarios son parecidos a los que plantea Bourdieu, y los secundarios en realidad habla más de decisiones educativas y que obviamente tienen que ver con la estratificación, pero cómo en diferentes momentos el estudiante, o sea, deciden quedarse, en continuar o abandonar. Un poco se adhiere más a esa corriente. Cómo se concibe la movilidad social vinculada con la educación. La movilidad social sería un fenómeno derivado de la asociación o independencia entre origen social y destino, que está condicionado por variables socioeconómicas y sociales que controlan un poco la asociación. Pero la relevancia de la educación o los logros educativos es que son el principal mecanismo meritocrático, no del logro ocupacional, o sea, de conseguir mejores empleos o mejor calidad de vida, y no son adquisitivos. O sea, uno puede o sea, no depende solamente de la familia de origen, del lugar de origen. Bueno, trayectorias educativas, algo que estamos todos también, creo que... Perdón. Bueno, les cuento un poco que la imagen es lindo, pero en realidad también es bastante texto. En Uruguay tenemos un problema importantísimo en lo que refiere a la distribución de los logros educativos. Los jóvenes del 20% de los hogares más ricos terminan bachillerato 10 veces más, o sea, en una proporción 10 veces mayor que los jóvenes de los hogares más pobres. En ese sentido, el problema de equidad y educación en Uruguay es importante. Bueno, ahí volvió. Bueno, hallazgos nacionales en lo que refiere a desigualdad y trayectorias educativas, el peso del lugar de origen, la cultura de origen. Y lo que es interesante es que la desigualdad pega dos veces. Una vez por las características de la persona y otra vez por la segregación residencial y la homogeneización de los estudiantes. Creo que esto es importante tener en cuenta. Bueno, la acreditación es importante en sí misma, de todos los ciclos. Las competencias, ya hay estudios en base a PISA, que sí otorgan más grados de libertad a los estudiantes. Obviamente el éxito escolar se distribuye en forma muy desigual por sexo y clase, una combinación de sexo, clase y también por tipo de plan. Otra cuestión que también es interesante, que se trabaja, por algo hablo de trayectoria, sino de logros educativos, que hay que abandonar la concepción de la deserción como un evento único simple. Generalmente en las encuestas se pregunta si abandonó o no abandonó la escuela, y sino que hay un montón de eventos de riesgos intermedios, le llama Fernández, inasistencias, cambios de centro, cambios de orientación, repetición, que son más frecuentes de lo que se supone en realidad, porque generalmente se mira solamente el abandono. Y obviamente tampoco estos eventos tienen una distribución igual. Se concentran a los 18 años de edad, por un tema de la normativa, en varones y fundamentalmente en varones que hacen bachillerato diversificado. Bueno, yendo ya hacia el punto donde se cruzan educación y empleo. Bueno, hay distintos enfoques de transiciones a la adultez. Esto lo podemos pasar. Bueno, en realidad, ¿cómo se ve las transiciones a la adultez? Desde un punto de vista de la movilidad social también. Como que el fondo del asunto estaría en una serie de tomas de decisiones de carácter biográfico que otorgan grados de libertad a la acción del individuo. Esas, quedarse o no quedarse en la educación, empezar a trabajar, tener hijos, no tener hijos, irse al lugar de los padres. Esas decisiones sí están controladas, a pesar de que hay cierto grado de agencia por las herencias económicas y culturales de la familia, y también está bien, y tiene que ver los logros educativos, al igual que estas decisiones. Perdón ahí que... Bueno, hallazgos, el peso de la formación y experiencia laboral
previa en el logro ocupacional, diferencias de género en el ingreso a trabajo, el lugar de origen también está bastante influenciado, y esto que les decía que en otros países no pasa, que hay una concurrencia enorme de eventos, trabajo y estudio. Y cada vez más, el otro día en la clase de maestría se había hecho un estudio de 2 puntos de corte en 1988 a 2008, cómo había cambiado la inserción de trabajo de los jóvenes, y el porcentaje, el cambio más grande notorio era que muchísimos más jóvenes trabajan y estudian a la vez. Bueno, algunas cuestiones sobre las primeras experiencias laborales. Los jóvenes estos que son evaluados en 2007 tienen 19 años y no todos salieron del sistema educativo. Entonces, la mayoría está trabajando, vamos a ver unos datos ahora, o sea, hay un 52,1% que está empleado y un 82% en actividad, pero también hay un 20% de jóvenes que nunca trabajaron ni buscaron empleo. Algunos, sobre todo los de sectores socioeconómicos altos, continúan solamente en la educación. Hay un tema que es el tema de cómo es que accedieron al empleo, y la mayoría de los jóvenes utilizó mecanismos no meritocráticos, sino capital social. Conocían a alguien o entraron por ser conocidos de tal o cual persona en los empleos, que son porcentajes altos en relación a otras generaciones. Y algo que es importante, la mayoría de los empleos de los jóvenes son empleos no calificados, y los hombres tienden a estar en empleos manuales no calificados y las mujeres no manuales no calificados. Pero también tienen una altísima rotación. Bueno, esto fue un poco el panorama de lo que hay sobre trayectorias, cómo por lo menos el proyecto lo entiende, y de nuevo, esto generalmente se basa en la obra del grupo de investigación en las transiciones de educación-trabajo. Ahora, ¿qué pasa con el tema TICS, IGT, sociedad de información, o como quiera llamarse? Es como decía Marisol, cuando uno se enfrenta a la cantidad de bibliografía que hay, lo primero que nota es que no hay acuerdos. En un mismo libro que se dedica a definir un concepto, en cada capítulo se definen distintos. Y por lo menos, quizás hay conceptos que en términos ideales sí puede haber un acuerdo. Alfabetización digital es saber usar las TICs. Ahora, cuando uno va al campo a investigar, tiene que tener un concepto un poco más bajado a tierra y personalizado, si no en realidad, si todo es todo, en realidad no se puede medir. Entonces, un trabajo que el proyecto está tomando es sintetizar algunas definiciones y después decir, bueno, yo me quedo con esta. O sea, nosotros nos quedamos con esto. En lo que refiere a brecha digital, que es un término ya quizás un poco masivo, pero que a veces hay bastante poco acuerdo en qué es. O sea, las primeras menciones del término son bastante recientes, son de la administración Clinton de 1990, pero a partir de ahí, cada persona que escribe define brecha de una forma distinta. ¿Tá? ¿Y por qué es importante? Porque, a revés de lo que parece, la evidencia empírica, al principio había un optimismo tecnológico que decía, ponemos computadoras y todo va a estar mejor. Cuando se empezó a hacer estudios un poco más serios, la evidencia empírica en realidad muestra que si se deja a las lógicas del mercado o las propias dinámicas TICs, más que tener efectos positivos, va a tener efectos de corte regresivo las TICs. O sea, un ejemplo de, acá no tengo, pero o sea, si uno ve el acceso a PC en hogares por quintiles de ingresos antes de Ceibal, había una diferencia de casi el 40% entre los hogares más ricos y los hogares más pobres. Después de Ceibal, la diferencia entre los hogares más ricos y más pobres bajó a menos de 5. Pero a ver, en acceso a internet, que no tenemos ninguna política de Estado grande, las diferencias siguen siendo del 40% entre hogares pobres y ricos. O sea, la idea es, si se dejan estar las cosas, por sí misma no va a generar equidad y bienestar. Bueno, Castells ya lo decía en su momento, que lo toma Selwyn, que o sea, la información no debería incrementarse las inequidades, pero por el momento sí lo es. Bueno, otra cuestión. Cuando la gente hablaba de derecha al principio, hablaba los que tienen, los que no tienen, los que están adentro del mundo TIC y los que no están. ¿Tá? Obviamente, hoy en día, creo que el único acuerdo que hay es que eso no es adecuado para medirlo. ¿Tá? O sea, esto de los que cuando pongo la tecnología ya está. Hay algunos ejemplos que son más que divertidos y anecdóticos, como el ejemplo de la computadora en la pared en India, pero yo creo que son más anecdóticos que otra cosa. En términos macro sociales, realmente no basta con las computadoras. Y una cosa que yo tomo mucho este autor Selwyn que dice es, si bien hay muchas políticas y esfuerzos en combatir la brecha digital, hay pero muy poca debate conceptual o teórico y generalmente se sobresimplifican los enfoques. Otra cuestión que algunos autores están de acuerdo, y o sea, el proyecto también está bastante de acuerdo, es que la brecha tiene que estudiarse tiene que mejorarse el estudio de la brecha y conceptualizarse como que existen distintos niveles
a la vez y jerárquicos de brecha. Ahora vamos a ver un modelo, o sea, no basta solamente con tener PC, o capaz que tampoco solo con usarla, sino hay que saber usarla y finalmente un punto más. Este modelo que les voy a mostrar en realidad es una simplificación del modelo del autor Selwyn, que es creo que es sociólogo o educador británico, que dice algo que en realidad es yo creo que bastante básico, pero cuando lo vi, o sea, una de las cosas fue como no lo habían dicho antes. Que la brecha es jerárquica y nivel, y yo creo que la metáfora de la pirámide es así. Si uno tiene un piso muy grande, puede ir construyendo siguientes capas bastante grandes, ¿tá? Pero si el acceso es muy limitado, el uso va a ser muy limitado. Y en realidad, después del uso viene la apropiación de la tecnología, que el término apropiación yo creo que es un poco ambiguo, habría que definirlo más, pero en el fondo, y es un poco lo que el proceso se propone, lo más importante no es que la gente acceda, use o se apropie, sino que las TICs tengan un impacto en la calidad de vida y bienestar de las personas. Por eso, un modelo de brecha tiene que, o sea, lo conseguimos así, sí o sí, tener como último escalón ver el impacto de las TICs en la calidad de vida de los sujetos. Y un poco acá empieza a entrar el tema de las habilidades digitales. En primer lugar, bueno, la concepción dicotómica nos sirve, una cita que es para eso, no es lo mismo acceder a una PC en un centro comunal o acceder en un centro MEC que tener la PC en la casa para hacer lo que uno quiera, cuando quiera. Hay otros estudios, yo trabajo en temas de gobierno electrónico, está claro que para hacer un trámite en línea es mucho mejor tener la computadora en tu casa, vos pasarlo cuando quieras, como quieras, o sea, el momento que quieras, y otra cosa es tener que ir a un lugar que probablemente está abierto capaz que de 8 a 4 o de 8 a 8, que hay gente mirándome, hay cosas privadas que yo no puedo hacer, entonces no basta con conseguir el acceso, sí, no. Bueno, el uso es bastante sencillo, usar una computadora, hay diferentes cosas para ver, hace cuánto se usa, cuánto tiempo, qué tipo de actividades, pero el tema de apropiación es un poco más complejo. Selwyn lo entiende como un uso significativo, un uso con sentido, cuando se realiza algún tipo de control sobre la tecnología y su contenido y que puede llevar a un uso significativo y que pueda servirle a la persona. Esta definición la comparten unos autores de la CEPAL, Zunkel, Truco y no me acuerdo el último nombre, que en realidad lo ponen un poco más, lo focalizan más y dicen que es el grado de control que le otorga al sujeto el uso de las tecnologías. Bueno, volviendo a habilidades digitales, que hasta ahora no hablé nada, acá se ubican para el proyecto las habilidades digitales, entre el uso y la apropiación. Las I-competencias o digital literacy o habilidades digitales o e-skills o sumen el montón de términos que quieran, conceptualmente se ubican en este lugar porque la propuesta porque es un tipo de uso, es una forma de contactarse con las TICs, pero también tiene que ver con la apropiación. Es un uso significativo en el cual se ejerce cierto grado de control y elección sobre la tecnología y sus contenidos. Y acá es donde está un poco por qué esto se vincula con el bienestar. Es una frase de Kasman, pero hay varios autores que lo mencionan. Al amparo de la revolución digital, las destrezas vinculadas al dominio de las TIC ganan centralidad en el paquete de activos que la gente necesita para aprovechar las oportunidades que se abren en economía, Estado y comunidad, y que hacen posible una participación plena. Entonces un poco el enfoque de ABEO, de activos, vulnerabilidad, estructura de oportunidades, pero es bastante sencillo de entender. Hoy en día no solamente para conseguir un trabajo. Trabajos de baja calificación, por ejemplo, hoy en día en los restaurantes, varios tienen sistemas de gestión informáticos para atender las mesas. Entonces, por lo menos debería saber manejar algo similar a Office o para una pantalla táctil para hacerlo. Pero no solamente eso, si yo quiero conseguir un empleo público, hoy en día, sí o sí, o alguien me tiene que ayudar, o tengo que hacerlo, pero el portal, la ventanilla única para acceder al empleo público es digital. Entonces va un poco más allá hasta de conseguir un buen trabajo sin ingeniero de sistemas. Va en cuestiones básicas para conseguir bienestar. Bueno, resultados. ¿Qué son resultados? En realidad, lo decía, bienestar. Selwyn define 5 tipos de resultados que puede haber. En particular, este proyecto se interesa por uno solo, que es participation, es equidad, que tiene que ver con educación, es actividad productiva. Selwyn define eso, pero en realidad es educación, trabajo y cuidado. Lo llama Selwyn. Que de todo lo que dice Selwyn, voy a tomar solamente, de nuevo, el proyecto toma una de estas dimensiones que la va a traducir como trayectorias académico-laborales. Bueno, estamos haciendo un zoom de nuevo. No sé si vieron, pero es un globo que va haciendo zoom, porque la idea es que cada nivel teórico hay que empezar a definir de nuevo qué es cada cosa. No sé si se ve, pero esa es la idea. Bueno, y competencias. Y competencias es un término bastante más amplio que habilidades digitales, como se lo entiende.
Va más allá de una TIC en particular y refiere a un set de capabilities o capacidades, skills y habilidades que permiten explotar en forma explícita y tácita el conocimiento, que va más allá de las computadoras, ¿no? Que está en chance, no sé cómo se traduce, perdón, como mejorado o optimizado por el uso de las tecnologías digitales. Pero en realidad, bueno, esto, primero prefiero que vayamos acá y después volvemos a esto. Hay un montón de autores, de nuevo, o sea, creo que hay 2 autores que son justo latinoamericanos o españoles, unos colombianos y otros español, que se dedican a hacer un benchmarking y síntesis de todos los enfoques que hay de e-competences. Agarran, sobre todo la Unión Europea trabaja mucho esto, agarran otro tipo de autores y dicen, bueno, de todo esta mar de términos y cuestiones, se pueden definir más o menos 5 grandes competencias que conforman esta macro competencia que es ser e-competent o ser alfabetizado digitalmente. Por eso, de nuevo, si bien yo voy a ver una cosa bastante bajada a tierra y explícita, es una de muchas incompetencias. Por ejemplo, hay una que es bastante más, bastante difícil de medir, que es e-awareness, que para ellos es entender todo el marco de la sociedad de conocimiento, las TICs como un medio, ciudadanía digital. Obviamente eso no, mi proyecto no apunta a eso, no quiere decir que sea una de las dimensiones de e-competence. Otra, por ejemplo, que es un poco lo que decía Marisol, es poder leer con sentido. Yo creo que tiene que ver hasta más, no es una competencia solamente TIC, ¿no? Pero es poder leer con sentido en el marco de las TICs. Es interesante que ven el tema en internet, es bastante importante, la legitimidad de las fuentes, cuán confiables son, de dónde salen, el número. O sea, eso, por ejemplo, acá no se hace, pero creo que en Chile, si no me equivoco, el CIMSETIC intentó hacer algo de eso, no sé si lo conocen, pero es un entorno virtual. En vez de hacer una prueba escrita, les ponen un entorno virtual y les hacen preguntas o les piden que sinteticen información. Creo que PISA 2009 también intenta hacerlo. ¿Cómo forma de medir esto? Es difícil, pero se puede medir. Hay algunos países y estudios que lo están haciendo. Bueno, pero en realidad, después, el foco del trabajo es en una que es bastante más, se puede decir, de menor nivel de complejidad, que es el manejo de las tecnologías. Confianza y uso crítico de las TICs, y que creo que tiene que ver bastante con la educación, porque se adquiere tanto en la educación formal como de forma informal. Ahora, un segundo, volver para atrás a esto. Esto tiene que ver más con educación y desigualdad. Pero a ver, hay una discusión en economía que es cuál es el efecto de la educación en el trabajo. Es una educación bastante arisca y seca, y que hay una corriente que dice que la educación genera capacidades y otra dice que no, que solamente los que estamos educados es porque ya de por sí éramos más inteligentes y la educación solamente sirve para señalizar. Obviamente hay evidencias de que la educación sirve más allá de como una marca, o sea, no vale solamente el título, sino que se adquieren conocimientos. Bueno, adhiriendo a esta corriente de capital humano, simplemente la idea es que las skills son un tipo nuevo de capital humano. Y es un capital humano importante, cada vez más importante para el empleo. Se adquieren a través del aprendizaje, como decía, formal e informal. Y también hay como varios tipos, como capital humano. Yo necesito un usuario Office, por ejemplo, saber manejar Office, tanto sea en Windows o Linux o donde fuera. Es un tipo de habilidad. En la teoría del capital humano hablan de habilidades generales, entrenamiento general versus entrenamiento específico. Hay algunas habilidades TICs básicas, operador PC, que hoy en día se necesitan para todo. Que es distinto capaz que haber hecho una carrera en ciencias sociales y saber usar SPSS. Algo que, por ejemplo, o sea, en ciencias sociales es una habilidad TIC específica. O haber hecho educación y saber usar Moodle. O ser ingeniero de sistemas. Hay como cosas específicas y obviamente va a tener impactos en distintos niveles de bienestar. Ahora sí, bueno, volvemos a esto. Es lo mismo que les decía. Bueno, ahora hacemos un zoom más. Dentro de competencias, recién acá estamos acercándonos a una definición que puede ser consensuada, yo creo que razonable, de skills. Pero también, tampoco hay un consenso. Dentro de todos los que hay de definiciones sobre qué se hacer con la PC, creemos que la más razonable es la que usa la Unión Europea. Tiene algunas ventajas. Primero porque se mide hace mucho con Eurostat, lo mide bastante. Hay trabajo sobre esto. Los artículos de los papers de benchmarking lo señalan como una definición razonable, que es una noción compleja que involucra 3 grandes tipos de habilidades de usuario básicas, de lo que refiere a e-business o más para el comercio, y habilidades TICs de especialistas, que refieren a una amplia gama de destrezas vinculadas a las TICs. Van desde saber prender una computadora
usar PowerPoint, guardar un archivo, hasta programar. ¿Tá? O sea, la idea es que la persona pueda realizar eso en forma autónoma, que no requiera que haya otra persona al lado que le ayude a hacerlo. Acá basta en un ciber que ver que si bien hay personas que usan las computadoras, requieren que haya alguien que les prenda Skype para hablar con sus nietos. O sea, hay un uso, pero es diferente que una persona pueda usarlo cuando tenga ganas, o sea, y en forma autónoma. Bueno, y en realidad es muy parecido, es casi igual a la Technological Literacy que habíamos visto en la definición anterior. Bueno, lo que decía, se puede medir de formas distintas. Hay tres en la revisión sobre cómo se mide, hay tres formas. Primero, una especie de testeo directo. Es como pones un sujeto delante de la computadora y ves si lo puede hacer. Hasta ahora había pocas experiencias, el CIMSETIC de Chile y algunas experiencias de PISA sí lo hacen. La segunda es la postura que se le llama realista. No se le pregunta cuánto cree que sabe, sino se le pregunta si puede hacerlo de forma autónoma. Yo te pongo frente a una computadora, ¿vos podés hacer esto solo? Bueno, en el fondo, sé que el proyecto cree que esta es la mejor forma para medirlo, salvo que tengas los recursos para hacerlo, testearlo directo. Como no hay, y como a final de cuentas este proyecto se basa en el cuestionario de PISA, y en PISA se pregunta de una forma que es homologable a la postura realista, se va a tomar Tiene algunas debilidades, pero es bastante mejor que preguntar cuánto sabes vos de TICS. O sea, en realidad, o crees que sos bueno para usar PowerPoint. ¿Tá? No es tan confiable como preguntarle si lo puedo hacer de forma autónoma. Bueno, hay antecedentes, pero sobre todo son antecedentes empíricos. Perdón, no son empíricos, son teóricos y benchmarkings o reconceptualizaciones de lo que había hablado una persona antes. Pero algunas cosas hay, no sé por qué, en Kazajistán sí hay, es un país que no, pero hay algo que es interesante. Kazajistán es un país que, a diferencia de los países nórdicos, que también hay estudios, tiene un menor nivel de penetración TIC. Entonces, en el estudio, por ejemplo, dice que como no hay tantas habilidades específicas, el que tiene habilidades básicas en Kazajistán es como el uno. O sea, tiene varias ventajas ser un usuario Office. Ojo, pero es un chiste, pero es en serio. Cuanto más democratizado, más extendido esté el uso de las TICs, más difícil va a ser distinguirse en el mercado de empleo. Entonces, es diferente. Ahora, pero la idea es reflexionar un poco. Las generaciones pre-Ceibal, ¿qué va a pasar cuando vengan las generaciones Ceibal? O sea, sobre todo los que están muy cerca. También son un par de preguntas que hacen reflexionar. En los países nórdicos, algo que está claro en los estudios que muestran es que la mayoría de las habilidades se adquieren por autoaprendizaje. Amigos, familia. Pero es interesante para otro tema ver el tema de TICs en los países que tienen altos desempeños en PISA o cómo las aprenden. O sea, es como... No es para ahora, pero... Bueno, les comento algo. En realidad dicen que los docentes no usan tanto las TICs en la clase para dar las lecciones, sino que los alumnos se utilizan en la casa para estudiar. O sea, son algunos hallazgos de estos estudios que son interesantes, capaz que a ustedes les puede interesar bastante más. Y bueno, y por último, ya para cerrar, y no los canso más, yo hice, ahora ya no en el macroproyecto, sino anteriormente, que se va a integrar, un modelo multivariado para probar la hipótesis. En vez de ver trayectoria, que es muy complejo, la hipótesis que es un poco más baja es, si tenés habilidades TICs a los 15 años, te permite tener un trabajo calificado a los 19. Tenés más chances o menos chances de tenerlo, controlando por todos los factores que estaban antes. Hasta ahora fue todo teórico. Y si bien puede ser razonable o no, hasta podía encontrarme con los datos y no tenía nada que ver la teoría con la práctica. Bueno, no con la práctica, perdón, con la empiria. Entonces, se hizo una regresión logística preliminar sobre el logro ocupacional de empleo calificado a los 19 años. O sea, la conclusión es, tener un pool o un cúmulo de habilidades digitales de tipo Office, saber prender la máquina, grabar un archivo, usar Word, PowerPoint, Excel, algo parecido a eso. A los 15 años te incrementa las chances de tener un empleo calificado a los 19 en un 78%. O sea, es estadísticamente significativo, es bastante fuerte y no es la variable que tiene más efecto. O sea, cuando todo lo demás queda igual, te incrementa las chances en esto. Y se hace también en regresión logística, se puede hacer una simulación. Por ejemplo, una mujer promedio, o sea, dejando todas las variables iguales, que no usa las TICs, tiene un 14% de probabilidad de tener un empleo calificado a los 19 años. O sea, creo que terminó ciclo básico nada más. O sea, es bastante bajo. Pero si agregamos todos estos niveles, como de la brecha, acceso, uso y habilidades, esas probabilidades se incrementan hasta 0,4. O sea, tiene un 40%. El efecto solamente de las skills es un poco menor, la incrementa a 22%. Pero quiero que vean que tiene un efecto en las posibilidades de conseguir, no es un empleo
hipercomplejos y no calificados. No distinguimos ni por ingenieros ni nada. Empleo calificado versus no calificado. ¿Tá? Y las mujeres tienen una desventaja enorme frente a los hombres en general, pero con las TICs, no, pasa en Uruguay. Hay un sesgo de las mujeres en empleo no calificados, sobre todo en los jóvenes. Es parte de la desigualdad. Las TICs pueden ayudar un poco a eso. Y en los hombres también. En los hombres hay otra cosa que la bibliografía señala, que el uso de la PC no tiene una relación lineal. No cuanto más se usa, mejor resultados hay. Sino es una especie de curva como una U invertida. Los chicos que usan la computadora en término medio generalmente tienen como mejores resultados. Bueno, acá pasa algo parecido. Los hombres que creen que trabajar con la PC es importante, tiene un efecto como negativo. Jugar, sí. A ver, son cosas que hay que mejorar, pero lo que está claro es que no es lineal la relación entre uso de PC o actitudes hacia la PC y logros en el bienestar, sino que quizás hay que llegar a un término medio razonable. Bueno, y en realidad, no sé si las preguntas, la discusión la dejamos ahora o la dejamos para después. Déjala así abierta, o sea, sí. Planteamos y continuamos. Bueno, las planteo un poco algunas preguntas que creo que ustedes pueden aportarme bastante a la hora de reflexionar sobre esto para el proyecto. Bueno, les decía, primero, el efecto amortizador residual en futuras generaciones y sus consecuencias, tanto para estas generaciones como para las anteriores. ¿Tá? ¿Qué va a pasar cuando, quizás no nosotros, pero un poco chicos que están casi en el límite del Ceibal, tengan que competir en el mercado de empleo con gente que de verdad tiene algunas ventajas computacionales importantes? Y la otra es, cuando esté todo más homogenizado, democratizado, quizás no sean ventajas, sea como parte de requisitos mínimos. Eso es una discusión. La segunda, que no lo introdujo en el modelo, pero me lo señalaron, es que estas generaciones hubo una diferencia importante en lo que refiere a la currícula de informática. El plan 86 versus el plan 96. Y se puede incluir en los modelos después. A ver si de verdad se puede incluir como otra variable más, si haber tenido informática en la currícula en ciclo básico a estas generaciones tiene un efecto en las habilidades y consecuentemente en las trayectorias. Bueno, después es una pregunta, que yo creo que sí, pero falta ver cómo, es si la falta de habilidades TICs pueden complicar el camino hacia la educación superior. Por lo menos a mí todos los trabajos me los eligieron hacer en Word en la facultad. Entonces, no sé quién me lo enseñó, se suponía que sí, pero como si puede complicar eso. Bueno, ¿qué tipo de políticas públicas, suponiendo que las conclusiones del trabajo fueran además de las hipótesis, que fueran afirmativas, qué tipo de políticas públicas hay que hacer? Ceibal es un tipo. Capacitación laboral a la gente ya está fuera del sistema educativo. Hay un plan del gobierno que es el Plan Nacional de Alfabetización Digital en localidades pequeñas de centros MEC. ¿Va por ese sentido? ¿Por qué lado va? Y bueno, y finalmente, que acá es donde soy más extranjero, ¿cuál es el rol de los docentes en esto? Y quizás, ¿qué sucede dentro del aula? ¿Y qué se puede hacer cuando quizás no solamente pasa dentro del aula esto de aprender estas habilidades? Bueno. Gracias, Matías. Pues menuda tarea nos estás dejando, ¿eh? Menuda tarea. A partir de esta reflexión nos vamos hacia, por favor, a la presentación. Yo les quiero pedir que me levanten la mano aquí quienes están en el ámbito de la trinchera como facilitadores, como docentes, como capacitadores. ¿Quién está en esta actividad? Muy bien. Ahora, ¿quiénes están en el otro lado de la trinchera formándose en estos momentos en un ámbito académico? Muy bien, muy bien. Bueno, pues hay buenas y malas para todos. Muchas gracias. Con este panorama que nos presenta, me encanta el estudio de Matías porque pone el dedo en la llaga. O sea, pone ahí, esta es la situación, esto estamos viviendo, esto estamos estudiando y qué vamos a hacer, tanto de una trinchera como de la otra. Tanto si facilitamos procesos como si nos estamos formando. Y entonces, en este ámbito, ¿cómo nos formamos entre lo formal y las prácticas abiertas? Y aquí voy a entrar entonces al término de este reto que nos aventó con sus preguntas. Dado este panorama, dado los resultados que se van a dar en el estudio, inminentemente tiene que haber cambios. En muchos sectores, en muchos sentidos. Y entonces, en el hoy por hoy, ¿cómo nos estamos formando? Y voy a hablar con experiencias prácticas, con cuestiones que estamos haciendo y con cuestiones que no estamos haciendo. Y con estudios también al respecto. Nos estamos formando en muchos sentidos, por supuesto está ahí la ayuda que nos mencionó mucho Matías, el internet, las computadoras, la información que tenemos ahí, el e-learning,
Puede ser que estemos con otros en un proceso de coacheo en donde hay un facilitador o hay un colega con el que nosotros estamos aprendiendo, pero también el contexto del aprendizaje se abre en un mundo inmerso desde la nube, que cada vez está apareciendo más en nuestra vida, hasta nuestro entorno contextual. Y el que más me gusta es el que está ahí en unos colores dorados que están embonando ahí, es con los otros. O sea, en esta búsqueda de formación puede ser intencional o no intencional, pero la formación en este ámbito y en muchos ámbitos se está dando mucho en la colaboración con los otros. Entonces no es fortuito el que nos encontremos en un programa Circa, en un programa Clarice, o sea, no es fortuito, las cosas no son casualidades, son causalidades. Entonces son a causa de algo, de necesidades, de retos, de perspectivas, de lo que tú quieras. Entonces, en el ámbito que se plantea aquí de lo de las habilidades, aquí voy a hablar como de varias formas en cómo nosotros podemos atender estas cuestiones. Tanto si estamos en un proceso de facilitación, como si nosotros estamos participando en él, porque mañana pasado vamos a estar en el ámbito laboral. Y entonces hablemos de modelos de enseñanza-aprendizaje. Y los modelos de enseñanza-aprendizaje pueden ser, como tradicionalmente los conocemos, cognitivos, constructivistas, conducitivos, sociales, como tú quieras. En esta propuesta yo los armé de una manera diferente. En este libro que acaba de salir en esta semana, Modelos y Estrategias de Enseñanza, lo que estoy planteando es, ante los retos a los que nos estamos enfrentando, ¿cómo podemos hacer para tratar de construir conocimientos que en el hoy por hoy se vislumbran como inminentes, como necesarios? Y entonces hago una clasificación fuera de los teóricos. Cuando los teóricos lo vean van a decir, ¿qué es esto, Marisol? Pero no importa, porque es ante la necesidad. Entonces, unos modelos de enseñanza de análisis con estrategias de construcción, otros de colaboración con estrategias contextualizadas, otros de aplicación con estrategias de indagación, otros de pensamiento con estrategias de reflexión y otros de competencias digitales con estrategias mediadas por tecnología. Entonces, es una construcción de modelos donde hablo de 15 formas de enseñar diferente y de innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de aprender los que estamos en el otro lado de la trinchera. En los modelos de enseñanza para el análisis marco ciertas estrategias de construcción vinculadas al aprendizaje basado en problemas, al debate y a la argumentación. Y entonces toco cada uno de ellos, cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se facilitan los procesos, tanto en sistemas presenciales como no presenciales, en mobile learning, e-learning, blended learning y presencial. Luego hablo de otros, no voy a hablar en esta charla de ellos, por supuesto, pero voy a hablar de unos que competen directamente con el desarrollo de las habilidades digitales. Otros es para la colaboración con estrategias contextualizadas vinculadas con el aprendizaje de servicio, auténtico y situado. Son otros tipos de estrategias. Otros modelos de enseñanza para aplicar el conocimiento con estrategias de indagación vinculadas, y de sí voy a hablar, al aprendizaje basado en investigación, a proyectos, a innovación educativa basada en evidencias. Otros más son modelos de enseñanza para el sistema de pensamiento con estrategias de reflexión vinculadas al aprendizaje con casos, metacognición, portafolios electrónicos. Y el último es del que también voy a hablar, para el desarrollo de competencias digitales con estrategias mediadas por tecnologías vinculadas al aprendizaje móvil, a los objetos de aprendizaje y a los recursos educativos abiertos. Entonces, estas son como formas de llegar ante el reto que nosotros tenemos. Y uno de ellos, tanto como alumnos como con profesores, yo los invito, aquí una de las cosas que más traigo son invitaciones, más que respuestas, invitaciones a conocer más sobre eso. Hay una estrategia muy nueva en los últimos años que apenas se está trabajando, que es el aprendizaje basado en investigación. No estoy hablando de metodología de investigación, eso sí que tenemos bastantes años estudiándolo, sino de cómo facilitar procesos para desarrollar habilidades digitales de uso y discriminación de la información para la resolución de problemas. Y entonces, esta es una invitación que les hago hacia conocer más a ABI. ABI se trata de una estrategia donde los facilitadores de los procesos y los estudiantes
incursionamos en un tema donde buscamos información, tratamos de discriminarla, de evaluarla, de fomentarla y de hacer uso de ella para aplicarla en una situación. Si nos vamos a los niveles que nos marcaba con Selwyn, estamos hablando de los niveles más altos, en lo de los resultados, en lo de apropiación, que por supuesto pasamos por el de uso y por el del conocimiento. Pero estamos hablando que con este tipo de estrategias se plantean situaciones donde se diseñan acciones para búsqueda de información, para evaluación de información, para aplicación de esa información, pero lo más importante, para encaminarnos hacia un análisis de indagación y de resolución de problemas. Entonces esta es una invitación que les hago. Entren, busquen a ABI. ¿Qué hay sobre ABI? Todavía van a encontrar muy poco porque es sumamente nueva este tipo de estrategias. Esta sí que hay mucho más recorrido, el aprendizaje basado en proyectos, pero es algo que nos vincula muchísimo. Cuando Matías nos decía el desarrollo de las habilidades digitales, lo que nosotros hacemos en los entornos, cuando diseñamos ambientes para ponerlos en el contexto real, si es en la universidad o si es en la educación básica, pero que vayan al contexto real a desarrollar un proyecto, vamos caminando en el desarrollo de habilidades más altas. Entonces esta es otra, de esto van a encontrar más información y de esta también van a encontrar muy poca información. Esta surge en el ámbito de la medicina y entonces innovación educativa basada en evidencia la empezaron a utilizar mucho los médicos y hay estudios al respecto sobre estudiar análisis de tipo clínico y se sustentan en evidencias para dar un paso adelante. Cuando utilizamos este tipo de habilidades, de estrategias en nuestros entornos de formación, vamos a dar un paso adelante. Porque no se trata de copiar modelos que ya estén. La evidencia habla de sustento teórico y científico en revistas arbitradas, en experiencias llevadas a cabo con una formalidad fuerte que dieron un resultado. Tal vez dio resultado en ese contexto, pero cuando tú lo conoces y conoces eso que dio resultado aquí, que dio resultado acá, y ves el entorno en el que tú estás con tus condiciones, con tus características, puedes dar un paso adelante para tratar de hacer una innovación en el ámbito de la formación. Entonces esta es otra de las investigaciones, se parece a proyectos porque también lo desarrollas, pero sustentado en evidencia científica. Y entonces ahí damos un paso adelante. Celulares, iPad, PDAs tenemos ya a disposición del mercado. No así en el uso de cómo nosotros lo podemos potenciar en nuestras clases. Todavía hay muchos profesores que le tienen miedo al usar este tipo de recursos y es lógico porque es como un medio conocido para la comunicación, pero para la construcción y la formación es un tanto diferente. Aquí, en la institución donde trabajo, en el Tecnológico de Monterrey, esta institución privada tiene 33 campus en México y tiene sedes en otros países. Inició presencialmente, posteriormente ya se fue a poner una dependencia a distancia y para apoyar los procesos formativos y nos apoyamos del satélite. Luego un paso adelante fue irnos en ese ámbito al e-learning, pero en el ámbito presencial vinculado al blended learning, de tal manera que todos los alumnos, como llevar un cuaderno de notas, se inscriben con una laptop. Pero el cuarto paso fue hace 4 años a entrar al aprendizaje móvil. Entonces, así como con la laptop, luego con su celular, y entonces los procesos formativos los fuimos nosotros también cambiando, creando contenidos para transmitir y actividades para transmitir a través del aprendizaje móvil. Entonces, esto no ha sido un paso fácil, ni ha sido adoptado por todos los docentes, los estudiantes sí, eso es más fácil para la adopción, pero esto ha implicado un trabajo acá en los facilitadores de cambio y en el sector también administrativo. Entonces, hemos hecho estudios ahí sobre el desarrollo de las habilidades cognitivas, el desarrollo de las habilidades de conocimiento, de búsqueda de información a partir de esta incursión en esta modalidad. Los resultados han sido favorables, ¿sí?, en ciertos rubros y también nos han puesto el foco rojo de todo lo que nos falta desarrollar, sobre todo a nivel
administrativo, de gestión y de las prácticas de los docentes. Es ahí donde tenemos así como el warning. Otro de los recursos que también están usando mucho para el desarrollar las habilidades en los ingenieros, en diferentes áreas, en ciencias, son el uso de los laboratorios virtuales y remotos. Y entonces aquí se está potenciando mucho el hacer prácticas con estudiantes que estén distantes geográficamente y en otros países. Y entonces, cuando hablamos de laboratorios virtuales en la computadora, remotos que tú le estés moviendo desde aquí y se esté moviendo allá en Beijing, en el laboratorio que tiene conectado, este tipo de prácticas también ha evolucionado, pero no solo en el desarrollo de la habilidad del uso de la tecnología, sino también, y es muy importante lo que voy a decir, en la colaboración. Esto es en cómo trabajar con los otros, que es el hoy por hoy uno de los elementos que más se están requiriendo. Saber trabajar con los otros. La tecnología interactiva con todo lo que supone y donde nosotros podemos ahí usar los objetos de aprendizaje, los recursos educativos abiertos, es otra de las formas y las estrategias. Y este fue un tema donde nos unió con la Universidad de la República, el uso de los recursos educativos abiertos como algo que se está dando y donde se está incursionando en estas etapas que nos estaba manejando Matías. En esas 4 etapas empiezan recientemente también, apenas en el 2002, se firma el acuerdo ante la UNESCO de compartir el acceso abierto de la información y empiezan las instituciones que iban más avanzadas a poner en abierto sus contenidos y luego otras empezamos a utilizarlos y otras más a desarrollarlos. Vean cómo vamos caminando como en la pirámide. Pero en lo de los resultados estamos hablando de una movilización en la que todavía muy pocos hemos entrado. Entonces, estoy hablando con ejemplos relacionados con lo de las habilidades digitales. Este es un sitio que les recomiendo muchísimo para sus clases, como hay otros, pero la ventaja de este es que es un sistema de indización que tiene recursos educativos abiertos que han sido sugeridos por académicos o por estudiantes. Y entonces, y dicen por qué y cómo lo recomiendan. Entonces tú, la célula o el de habilidades digitales, y ahí te van a aparecer información que también tiene unos puntos y dice cómo lo puedes estar utilizando. Entonces, sistemas de información con recursos hay muchísimos, pero cribados, muy pocos. Esto es que rápidamente te digan, este funciona por esto, este en esto otro, muy pocos. Este es uno de esos sitios. Voy a hablar con ejemplos y no va a ser fortuito, es con un propósito, con el propósito de una pregunta que les voy a hacer al final. En este trabajo con los otros, encontramos en la temática de los recursos educativos abiertos una oportunidad de trabajar. Y entonces nos unimos en un proyecto de investigación, instituciones de educación superior, para trabajar con profesores de educación básica que usaran recursos educativos y diseñaran ambientes en sus clases donde usaran esos recursos. Este proyecto fue fabuloso, participaron 220 profesores de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, en interacción con los otros. No puedo decir que llegaron al último nivel de los que nos estaba hablando Matías. En el uso, en el conocimiento, ahí se quedaron esos profesores. Nos faltaría continuar para el ámbito de la apropiación y de los resultados. Podemos decir que caminaron como hasta el 2.º nivel y nosotros junto con ellos. Ese fue el primer proyecto con el que empezamos ahí, del cual sacamos un libro que está en abierto y que ustedes lo pueden acceder. Posteriormente dijimos, tenemos que dar un paso adelante en esta pirámide. Ahora que veía la pirámide aquí de Matías me estaba acordando de eso, tratando de subir a la pirámide, pero lo curioso es que así como dijo Matías, cuando yo lo vi, dice, ¿cómo no se les había ocurrido? Bueno, pues lo curioso es que cuando tú entras al ámbito en donde estás trabajando con la temática que tú quieras y te interesa seguir profundizando, vas encontrando como la necesidad y el camino. O sea, sin haber visto esa pirámide, nosotros dijimos, tenemos que ir más allá del uso de los recursos educativos abiertos. Y entonces nos fuimos a la creación de recursos educativos abiertos. Y ahí estamos hablando de un término de apropiación diferente,
diferente porque no era nomás conocerlo, sino era que te apropiaras, lo pudieras modificar, incluso crear y producir para los otros. Es otro nivel. Y en ese nivel estuvimos trabajando con más instituciones, otras instituciones también eran nacionales, y ahí generamos recursos educativos abiertos, incluso llegamos a hacer ese repositorio donde están alojados y donde invitamos a que coloquen sus recursos. Nuestra necesidad ahí era generar recursos para la formación de investigadores. Como profesores que somos, bien preocupados de nuestros estudiantes de maestría y de doctorado, el planteamiento de la hipótesis, las varianzas, covarianzas y el sustento metodológico, el sustento teórico, cada uno de los elementos, todos teníamos la misma necesidad, entonces dijimos, vamos a hacer recursos para eso. Entonces nos pusimos a generar ese recurso y nos fuimos a otro nivel sin quererlo, sin buscarlo, era una necesidad. También está el libro en abierto de esas experiencias, de lo que ahí resultó, porque al interior hicimos estudios sobre qué pasó con eso que construimos. Y el año pasado dimos otro paso adelante diciendo, nos estamos dando cuenta entonces que por un lado puedes tener disponibilidad de tecnologías y que puedes tú ponerte a construirlas, pero el nivel más elevado, que es el de los resultados y que en el movimiento de nosotros llamamos la movilización de las prácticas, tela, dicen los españoles. Esto es, llévatelo a la práctica, analiza qué pasa con ellas, modifícala, ten un impacto en lo que tú estás haciendo. Entonces nos fuimos a otro nivel, donde trabajamos con otras instituciones en conectar lo que estaba hecho en el mundo, así como está Temoa que les acabo de presentar. El EduConector trata de es un software que nos vincula con repositorios abiertos y nos lo traen en una forma más rápida para llevarnos las prácticas. No estamos solucionando la problemática, estamos generando apenas una herramienta que nos va a permitir caminar en ese nuevo nivel. Y esta es la pantalla de educonector.info que ustedes pueden ver. Y voy a seguir hablando de cuestiones de colaboración y de ayuda. Y una de ellas es la red Clara latinoamericana de redes avanzadas que nos ayuda a llevar a cabo actividades de investigación y de formación usando las tecnologías. Si tienen oportunidad, yo les sugeriría que se inscribieran en entrar a la red, inscribirse, porque ahí llega una información increíble de convocatorias. Por esta red conocimos CIRCA, por esta red es que yo llené el formulario y postulé por una alianza en este tipo de proyectos. En este momento, todos los días yo, al estar suscrita aquí, tú pones tus puntos de interés y te llega información de las becas que hay en el mundo para estudios, para llevar a cabo proyectos de investigación, para llevar a cabo alianzas tremendas, increíble. Antes de venirme salieron las becas de la OEA. Entonces, becas de la OEA que están disponibles para el mundo y que sería difícil conocerlas si no tienes un grupo de investigación. Antes nosotros, pues, todavía tenemos el centro de investigación que estaban cazando lo de los proyectos. Ahora con esto yo les doy forward al centro de investigación diciendo todo esto está saliendo. Eso te llega a ti en automático todos los días. Te va a agobiar porque vas a decir tantas maravillas que hay disponibles y no puedo. Pero es mejor agobiarte en ese sentido que enterarte cuando ya pasó. Entonces, este es uno de los medios, funciona a través de las redes nacionales latinoamericanas y RAU es la de Uruguay, y entonces están las redes latinoamericanas que nos reúnen, es un proyecto apoyado por la Comunidad Europea, y es ahí donde llegamos hacia Clarice, que fue el punto de unión con Nancy, con la Universidad de la República, donde estamos trabajando en este tema de los recursos educativos abiertos. Y en ese proyecto inicialmente, estos fueron los países que iniciamos con esas instituciones, y la Universidad Católica aquí se adhiere hacia esto por medio de las actividades. Hemos estado creciendo. Los originales éramos estos, tenemos un año y seguimos creciendo. Y nuestro objetivo es caminar en el movimiento educativo abierto para no solo hacer recursos, sino llevárnoslo a nuestro ámbito para que pueda tener un impacto en lo que nosotros hacemos, resultados. Y es ahí donde, si bien la pirámide, aquí podríamos hablar como de otro tipo de camino en el uso de tecnologías, en este caso abiertas, para caminar hacia un tema
que nos hace mucha falta, que son la mejora de los procesos formativos en la universidad. Entonces ese es nuestro camino en esa red. También acabamos la semana pasada, estuvo Nancy en Ensenada, Baja California, ahí cerquita de Tijuana, Baja California, cerquita de Los Ángeles. Y presentamos el libro que sacamos, donde Nancy tiene un capítulo, Argentina tiene otro, y así estamos, sobre los productos. Vean cómo aquí les estoy hablando de muchas cosas y no les estoy hablando sobre lo que hacemos. Les estoy hablando por la pregunta que les voy a hacer y con la que voy a cerrar. O sea, todo esto tiene la intención. ¿Es informar? Sí, de lo que se ha trabajado. Ah, qué bien, qué interesante. No, tiene una intención que lo esté haciendo de esta manera y que lo esté vinculando con el tema que hoy nos reúne, que son precisamente el desarrollo de las habilidades digitales y cómo estas nos llevan hacia una trayectoria laboral. ¿Qué retos vienen? ¿Qué competencias? ¿Qué estrategias? ¿Qué es lo que viene? Y aquí cuando estaba escuchando a Matías decía, pues algo así. O sea, porque hubo un momento en que empecé a como a preocuparme cuántas cosas hay por hacer todavía en este ámbito y cuál es mi papel en todo este reto que tú nos estabas planteando. Entonces hay un Congreso Internacional de Enfermedades Raras y llega ahí un joven a inscribirse y le dice a la señorita, dice que quiere inscribirse en el Congreso, pero ¿está usted relacionado con la sanidad? Y entonces él le dice, sí, a nivel de usuario. Y trae paciente y su libro blanco, es lo que dice ahí chiquito, por un lado. Y entonces ella dice, ostras, un empoderado, o sea, un apropiado en su tercer nivel de las habilidades digitales, de la brecha digital. Entonces, así es como nosotros nos podemos encontrar. Y entonces, ¿cuáles son las competencias que nosotros tenemos en los procesos como para desarrollar estas habilidades? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Pues son similares a las que nosotros esperaríamos desarrollar. Modelaje ejemplo. No son palabras aisladas, hay mucha carga detrás. Hay mucha carga detrás. Y entonces ahí hablamos de competencias, de muchas competencias. Lo que tú pretendes desarrollar, si tú estás en este lado de la trinchera, tú tienes que desarrollarlas con el ejemplo. Entonces, ¿cómo le hacemos para estar en ese camino de cada una de ellas? Saber buscar información. Cuando muchos de los que estábamos aquí hicimos nuestras tesis en nuestros estudios, batallamos para las bibliotecas. Ahora el problema es otro. Ahora el problema es que hay tanta información que entonces no hayas que hacer con ella. ¿Qué vamos a hacer con toda esa información que está ahí de revistas especializadas, libros? Con un clic la encuentras. Pues ahí entran las habilidades digitales para discriminar la información valiosa. Ejercer un pensamiento crítico que nos lleve a pasar del dogmatismo y el escepticismo radical con ciertos grados de credibilidad. Y aquí, o sea, al estarlo, se me vienen las imágenes de mis políticos, que no voy a hablar de ello, pero entonces estoy así, ¿no? Porque estamos a punto de elecciones en mi país y de todos no se hace uno, y esto está grabado, y lo repito. Sí. Pero, ¿cómo ejercer el pensamiento crítico ahí? Y luego, identificar y resolver problemas. O sea, entonces, ¿qué haces con eso? Está resultando esto, aquí voy a identificar y resolver problemas. Un movimiento muy interesante con los jóvenes. Yo soy 123, no sé si lo han visto, de la credencial, yo soy de los jóvenes, que entonces están saliendo ante esta problemática sobre el pensamiento crítico, y yo ahí tengo una esperanza de que algo se está moviendo. Bueno, identificar y resolver problemas para volvernos más expertos en lo que nosotros hacemos, pero ojo, quiero que pongan atención en eso último, el desarrollo de conciencia social, el gran reto. O sea, el desarrollo de conciencia social con las problemáticas que tengamos en nuestros contextos, nuestros países, ese es el gran reto. Y entonces, ¿cómo lo hacemos desde la trinchera donde estés, como alumno y como formador? Ese es el gran reto. El trabajar en equipo, que no es nada fácil, pero no ser el llanero solitario, sino te invito a que trabajes en redes, con otros colegas, con los que encuentres con tus necesidades, con otros. No cargues la mochila tú solo. Únete a otros. Por supuesto, el usar las TICs
los recursos de informática y telecomunicaciones que nos pueden ayudar a dar pasos adelante en los procesos que nosotros estemos realizando. Y esto estoy hablando de TICs en todos los sentidos, de vincularnos hacia las videoconferencias. Clara nos da la oportunidad de vincularnos por videoconferencias gratuitas. Entonces, imagínate que en tu clase o los mismos estudiantes estés tú en ambientes de aprendizaje en España y a otro en Alemania y aquí en Uruguay. Y entonces trabajar con los otros, traértelo a tu clase, que le hable a tus alumnos, trabajar entre los alumnos. Aquí quiero hablar a los jóvenes que están en formación de una experiencia que trabajamos con casos en una investigación que hicimos y entonces en el área de administración pusimos en los equipos a 2 alumnos de Monterrey con 2 alumnos de España, con todo lo que eso implicaba de diferencia de horario. Y nos unimos por videoconferencia para dar la dinámica. Iban a construir casos reales de empresas. Ellos son estudiantes de administración. Y entonces se llevaron a cabo las videoconferencias. Sobra decir las dificultades en todo tipo de lenguaje y de todo, aunque habláramos el castellano, vamos a ponerlo así, hasta llegar a acuerdos, pero el equipo tenía que construir casos juntos. Entonces estoy hablando de complejidad en las actividades, pero para lograr cosas más grandes. O sea, no podemos estar hablando de lo mismo haciendo lo mismo. Es echar a volar tu imaginación. ¿Y dónde está la imaginación? Hasta donde te dé. Es hacia allá donde va la invitación. Por supuesto está el inglés, simplemente con lo del programa de Circa, hay oportunidades ahí, nos guste o no, nuestro idioma es hermoso, pero hay mucha información que está ahí, y entonces ahí ya no estamos hablando de una brecha digital, estamos hablando de una brecha científica, y desde esa perspectiva también está la necesidad de fomentarlo y de usarlo y de buscarlo. El saber comunicarse para estar con los otros a través de los medios, y ya estoy cerrando con diseñar ambientes, o sea, echar a volar tu imaginación para diseñar ambientes que te lleven a utilizar diferentes formas de e-learning, blended learning, mobile learning, presencial, el que tú quieras, pero donde se mueva toda la integración de las estrategias que estés utilizando, cómo manejas los contenidos, cómo manejas los recursos, cómo manejas la evaluación, cómo manejas la infraestructura que se tenga, los equipos. Estoy hablando de una innovación transversal en la que tendríamos que trabajar. Y con esto ya estoy cerrando, porque entonces, con todo esto, más que crear angustia, les voy a decir, así estamos. Profesión le dice a alguien que llega a una trayectoria laboral a pedir trabajo, ¿no? A trabajar. Y le dice la joven: animadora, educadora, actriz, maestra, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. Todo eso no cabe, le dice, en ese formato electrónico que hay que llenar. Pues ponga profe de español, que es lo mismo. Entonces, en eso somos, o sea, es cierto, muchas de estas cuestiones es Marisol, pero o sea, ¿de qué estás hablando con todo eso? Bueno, es que ya hacemos muchas de esas cosas. Entonces el reto está esta es la pregunta que yo les quería hacer a ustedes. El panorama está así, la cuestión está así, estos son algunas estrategias, algunos retos por los que nosotros podemos llegar hacia eso, y aquí el reto está: ¿cómo puedes tú desarrollar habilidades digitales para que tengan un impacto en las trayectorias laborales? Tú, vos, dicen ustedes, vos, ¿cómo le puedes hacer desde la trinchera en la que estás? Como estudiante o como facilitador o como administrador. O sea, ¿qué puedes hacer para que haya un impacto en las trayectorias laborales? Y cierro con esto. La respuesta que yo he encontrado, y no porque la haya buscado por todo, es modelaje ejemplo, modelaje ejemplo, modelaje ejemplo. Es el camino más sencillo, o sea, no te das cuenta, pero al estar tú haciendo las cosas, buscando nuevas formas, poniéndolos en esas estrategias, todas de las que hablé, todas las estrategias de las que hablé, las he usado y las he investigado en sus efectos, pero sin intención, y han tenido una reproducción en los alumnos. Eso lo están haciendo ahora ya. Mis alumnos son estudiantes en el posgrado de educación, pero son profesores de ingeniería y son de administración, de negocios, de humanísticas, de economía, de ciencias políticas, y resulta que hay una reproducción. Entonces no es inventar el hilo negro,
es únicamente modelaje ejemplo. O sea, eso que tú quieres transmitir, camina hacia allá. Y entonces encontrarás una respuesta entre los 3 grandes retos que yo le llamo las 3 I. Las 3 I, que es algo que a mí como educadora me duele. La injusticia, la ignorancia y la indolencia. Es buscar caminos para contraatacar las 3 I que nos lleven a un compromiso social: injusticia, ignorancia e indolencia. Muchísimas gracias, quedamos a sus órdenes, estos son nuestros correos y estamos abiertos para preguntas. En particular, yo les quiero pedir que si tienen algún comentario o pregunta sobre el proyecto que está en curso, en realidad también la idea es aprovechar estas instancias para escuchar comentarios y sugerencias, críticas. Obviamente intenta abarcar muchos enfoques, pero no puede abarcarlos todos. O sea que si queda un tiempo para preguntas y sugerencias, en realidad también esta instancia sería bueno aprovecharlo para ello. No sé si alguien tiene... Tenemos también vamos a dejar un tiempito para preguntas ahora, pero también hay un café a la salida, donde los que no se animen a preguntar ante todos, también pueden intercambiar con los expositores en un espacio más tranquilo como es el café a la salida. Y también a la salida tienen una pequeña constancia de la presencia, o sea, un certificado donde ustedes completen sus datos de presencia. A ver, ¿alguien se anima? Hola. Bueno, muchas gracias por la exposición que hicieron. La verdad, en lo personal me resultó muy interesante porque me sentí muy identificada con esos procesos que ustedes señalaron. Pero quiero aportar algo que no sé si no lo entendí bien o si discrepo con lo que ustedes dijeron, sobre todo con el enfoque de la investigación de... No me olvidé tu nombre. Matías. Tú hablaste que respecto a la definición de habilidades digitales no había demasiado consenso en la manera de definirlas, pero al principio de la exposición presentaste una definición que a mí en lo particular se me corresponde con lo que yo entiendo que es alfabetización informacional. Para aclararles también, yo soy bibliotecóloga. Trabajo en la Universidad de la República como bibliotecóloga y a su vez soy orientadora de la unidad de capacitación de la universidad y este año estoy incursionando en la docencia a estudiantes universitarios por un proyecto de facultad. Entonces tengo como esa doble, mi profesión me ha aportado mucho en lo que es la tarea docente. Y cuando tú dabas esa definición yo la asociaba más con lo que yo entiendo desde mi área de trabajo especializada con alfabetización informacional. Después, en el transcurso de tu explicación, yo vi que muchos de los conceptos que manejaste estaban más asociados a las habilidades en el manejo de la información que en la parte tecnológica pura. Entonces, me parece que hablar solo de habilidades digitales se quedaría corto. Y creo que además es bueno que empecemos, y esto lo digo como bibliotecóloga, en la que siempre nos han dado un rol detrás del mostrador de la biblioteca. Creo que está bueno que un proyecto de estas características empiece a involucrar estos otros conceptos y empiece a ampliar la mirada hacia profesionales que podemos tener un gran aporte en ese sentido. Nuestro rol es facilitar el acceso a la información. Por supuesto que para nosotros las TIC son una tecnología, un mediador, pero en realidad apuntamos a eso que tú explicaste muy bien. Y me parece que solo apuntar a las TIC estaría faltando un componente muy importante. Yo en las clases veo que los chiquilines acceden a EVA, acceden al internet, pero les pasa eso que tú acabas de decir. Están desbordados por la información, no saben cómo seleccionarla, no saben cómo registrarla, no saben cómo hacer una bibliografía. Los docentes les cuelgan los PDF en las plataformas y no les dan más que el PDF y les piden que hagan una bibliografía correcta. Entonces creo que esto es un tema que abarca múltiples ejercicios profesionales que tendríamos que apuntar a eso que tú decís, a trabajar más en equipo. Y bueno, quería un poquito hacerse ese comentario, ¿no? Creo que
Cuando yo leí el título de esta charla, esperaba escuchar esto que tú relataste, que creo que por el título se queda corto, que hay mucho más detrás de ese título, que quizás sin tanta explicación uno puede enfocar solo en lo tecnológico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, algo que yo intenté hacer énfasis, que no sé si se quedó claro, es que el concepto es mucho más grande. Yo de todo ese concepto voy a estudiar una cosa puntual, y lo dije, es una versión muy reducida y acotada de eso, es un proxy de todo lo otro, y estoy de acuerdo. Es más, en la bibliografía hay una discusión entre bibliotecólogos o personas que vienen de ciencias de manejo de información, sociólogos y educadores, que hay algunos términos que, no, yo no vengo ahí, pero sé que se usan diferente en cada disciplina, y lo que dice la bibliografía es que los primeros que se empezaron a preocupar por esto fueron los bibliotecólogos, en realidad. En realidad, yo lo que espero que quede claro para todos es que intenté hacer desde el concepto más macro hasta el más bajo, para mostrar que lo mío es extremadamente bajo y reducido. ¿Por qué también voy a esto? Porque es lo que está, los datos es lo que hay. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Si se pudiera estudiar esto un poco mejor, sería lo ideal. En este momento yo tengo una base de datos que tiene un montón de información y otras sobre solamente si saben usar o no las tecnologías. PISA, por su lado, puede medir otra cosa fuera desvinculada a las tecnologías, comprensión lectora, matemáticas y todo. Yo la variable TIC, lo máximo que llevo en la escalera esa, no es hasta la parte más alta de la pirámide, sino hasta esto solo. ¿Tá? Y no es porque yo crea que sea solo lo que hay que medir, sino simplemente es porque es solo lo que puedo medir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y en el proyecto está bastante enfatizado que, o sea, es muy reducido para la complejidad del tema. En su momento, habilidades digitales, cuando lo empecé a buscar, la definición era más parecida a esta. Yo sé que hoy en día, para algunos, habilidades digitales es algo mucho más amplio. En realidad está el término alfabetización digital, que se usa más, o e-competence. Lo que está claro es que yo lo voy a explicitar. Lo que yo defino como habilidades digitales es technological literacy. Esto, o sea, saber usar las tecnologías. Que estoy de acuerdo contigo que es muy reducido para lo que es ser un incompetente, un alfabetizado digital hoy en día. Todo lo que refiere a saber sintetizar información, cómo manejarlo, cómo integrarlo, entender, es más amplio. Y ojalá en Uruguay empecemos a medir esto. Por ahora, yo sé que Ceibal está intentando hacer algo de eso, está empezando desde cero. Yo creo que mirar a Chile, con todas las críticas que tiene CIMSETIC, puede ser una forma de replicarlo acá en Uruguay. PISA algo, mide, no sé. Hay que ir por donde vos decís, estoy de acuerdo. Esto es intento encontrar evidencia empírica de por lo menos algo de todo lo que estamos hablando hay y se puede contrastar empíricamente, y un poco quiero mostrarle, bueno, hay que ir para acá. O sea, es como el objetivo final de la investigación. Las TICs tienen un impacto más allá de saber usar internet. Que todo el mundo lo dice, pero lo que yo no vi hasta ahora en la revisión es que haya investigaciones empíricas que logren demostrarlo a un nivel micro de la persona. Siempre hay que el país sube o baja, el PBI per cápita, que en realidad, por lo menos como yo lo veo desde el punto de vista de equidad, no es tan relevante. Sino acá lo que intenta el proyecto es mostrar, bueno, acá hay algo, hay que seguir estudiando. Tenemos la ventaja de un panel también, quizás, no sé si es el tema de causalidad. O sea, yo veo algo que pasó antes y su efecto en algo que pasó después. Si yo hubiera habilidades, hoy en día hay un estudio del INE y AGESIC, yo también trabajo ahí, que se midió habilidades. Pero yo no sé si es porque las midieron en el trabajo y se va. Acá yo tengo algo que pasó antes, saber hacer algo a los 15, me afecta a los 19. Tiene algunas ventajas desde un punto de vista metodológico y tiene habilidades. Y yo creo que honestidad intelectual es explicitarlas, y en el proyecto están explicitadas. Si no se entendió, mil disculpas, pero la idea es eso, explicitar, que es bastante acotado. Pero como yo creo que no hay tanto sobre el tema, creo que es relevante ese sentido. No, por supuesto, sí. Gracias. Sí, y si me permites, también me encanta que estés aquí. La primera de yo creo que lo que nos está diciendo lo podemos retomar también para los análisis que vamos a hacer en los últimos momentos de la investigación, y poner precisamente en esas preguntas que tú detectaste como los grandes retos, hacia dónde nos llevan los caminos y lo que tenemos que hacer. La aportación que nos está dando nos da una línea de nuestras conclusiones y de nuestros análisis. Entonces, para llegar hacia eso, porque acuerdo mucho con lo que tú dices. La primera de las estrategias que mencioné, aprendizaje basado en investigación, esa está de los bibliotecólogos, o sea, esa surgió de ahí, Australia la saca, Estados Unidos se sube al barco, y es sumamente nueva, y es una técnica, una estrategia que a mí me fascina, y he dado cursos de capacitación en diversas universidades, y el requisito que pongo es
que en los participantes estén los bibliotecólogos, los docentes y administradores o directores de la institución. Si no, no lo doy el curso. Entonces, se me quedan viendo nomás, ¿pero por qué? Porque los necesitamos, o sea, es el de bibliotecólogo, el docente y los directores para que se den cuenta de toda la relación que tiene, por la importancia que tiene tu área en todo este ámbito, en este mundo que no hemos aprovechado. Gracias. Es una duda que me quedó de tu exposición, que ahora justo lo mencionaste, entonces me volvió a picar la curiosidad. En realidad, ¿tú puedes acceder a la información de dónde aprendieron esas habilidades? Es interesante la pregunta. Yo creo que en la base de PISA yo puedo saber dónde lo usaron, y si no me equivoco hay alguna pregunta sobre estos jóvenes dónde aprendieron. Lo que es seguro es que con la encuesta que hicimos en Uruguay, que la encuesta está pública, me encantaría que la usen porque son microdatos que se pudren en el ciberespacio, porque hay estudios, se pregunta habilidades digitales, algo parecido a esto, y se pregunta cuál fue el medio o la forma de principal aprendizaje. Ahí sí se pregunta por centros educativos, institutos específicos de informática, amigos, familia. Eso sí se puede saber. No sé si para esta generación, pero estoy seguro que para Uruguay, a nivel país, mayores de 6 años, niños de 6 años, hasta el final, para el Uruguay urbano, está disponible en internet y se puede saber eso. En realidad, más que nada me interesa por el asunto de que tú los estás tomando a los 19 años, insististe que parte de esa población ya trabajaba. Entonces, en la interacción entre eso que se nos está escapando, yo creo que por suerte en parte, de los centros educativos y que pasa a la órbita laboral, y posiblemente esa gran interacción que estaría bueno buscar de, ¿no?, negociación de formación laboral universitaria, si tenés alguna pista disponible, no que tú lo estés investigando, si sabes si hay disponibilidad de datos en ese sentido, si de repente lo que hizo fue aprenderlo en esta primera herramienta laboral que manejó. A ver, hay datos sobre eso. Lo que creo que está bueno aclarar es que yo voy a medir las habilidades a los 15, que ahí muy pocos están trabajando. Si hay algunos, y hay que tomarlo en cuenta. Pero la encuesta esta sí se pregunta, y es algo interesante. Hay 14 indicadores de sabe hacer o no tal cosa. Si haces un índice simple, sumás quién sabe hacer más cosas, no son los más jóvenes los que saben hacer más cosas con las PC, son las personas que están en edad de trabajar. Y ahí es como una U, o sea, invertida porque las personas mayores, no por un tema biológico, sino por un tema generacional, no saben usar tanto las TICs, pero si pones desde que sabe hacer menos a que sabe hacer más, en general, los datos parecen indicar que las personas que saben hacer más cosas con la PC son personas que están trabajando o en edad de trabajar. Entonces sí, es un problema metodológico. Si no tuviera el dato anterior, está claro que hay una interacción entre aprender y trabajar, porque con el trabajo, y por experiencia propia, cada uno lo puede ver, uno adquiere habilidades TIC o perdón, yo uso el término ese, pero aprende a usar algunas tecnologías específicas en el trabajo. Y aparte es el trabajo, el estudio y el ámbito informales, que es importantísimo también. Por eso, o sea, pero estoy de acuerdo que hay un tema, es más, hay para hacer toda una línea de investigación sobre capacitación en informática en los empleos. ¿Esos datos en dónde decís que están? Mira, si entras al portal datos.u.uy, es la forma más fácil de entrar, porque está en la página del INE, pero la página del INE es imposible. Los datos crudos están en datos.u.uy, dice encuesta de usos de TICs. Hay un informe que hicimos en la GESIC y el INE, que está por salir hace como 3 meses, está pronto, pero está pasando por la parte más de revisión gráfica, que va a estar en la página del INE y en la página de GESIC. Pero si alguno maneja bases de datos o algún programa, en la página del INE o en la página datos.u.uy está la base de datos, que es falla nuestra que no sea tan conocida, pero salió bastante y ahí... ¿En qué formato está? Por ahora está en formato SAV, que es SPSS, pero se puede levantar en R si alguien usa R. La idea es que esté en R. En su momento quisimos poner un script para que lo levante de R, pero por ahora está en .sav. ¿Por qué? Porque los que más usan los datos son sociólogos y usan SPSS. Pero hay mucho para sacar ahí, sobre todo desde no tanto desde dentro del aula, pero para ver educación y TICs hay bastante. Ojalá Gracias. Que se pueda usar eso. Hola. Bueno, yo soy docente de secundaria y quería saber un poco, más bien una pregunta, sobre todo a vos, con respecto a las redes sociales, sobre todo Facebook, si hay estudios de cómo eso
qué repercusión tienen los gurises en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y también que hablaras un poquito más, o sea, a mí me interesa saber sobre las estrategias que hablas, la AVI y eso que nosotros en secundaria, yo creo que inconscientemente lo vas aplicando, lo vas haciendo y después tomas conciencia que lo haces y da resultado. Y también digo, sobre la charla de hoy, que vi que hay como un perfil bien pedagógico de tu lado y bien sociológico con el tuyo. Y quería saber un poco, digo, no es una crítica, sino lo psicológico, dónde lo meten en cuanto a las inteligencias múltiples y eso, que si tuvieran en cuenta ese componente. Bien, hay que también estudió psicología Matías. Sí. Y yo, el segundo doctorado fue en psicología de la educación. Fíjate cómo se vinculan todas las cosas. Bueno, la primer pregunta, en educación secundaria, las redes sociales, sí. Exacto. En el grupo de investigación, nuestro grupo de investigación se llama Cátedra de Innovación en Tecnología y Educación. Y si entran a este portal, ahí están todas las publicaciones y los libros que llevamos en el grupo de investigación. Y uno de mis colegas, Juan Manuel Fernández, el doctor Juan Manuel Fernández, trabaja mucho sobre Facebook y el uso de las redes sociales en niveles básicos. Entonces, y ahora está llevando a cabo unos estudios de legalidad hermosos. Bueno, en nuestro grupo de investigación es el que más se enfatiza en ese tipo de estudios, y ahí de nuevo entran las estrategias de cómo armar. Sí, se lleva a cabo en el nivel de educación básica y tiene buenos resultados para el aprendizaje por la motivación que a ellos les reditúa, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, lo que él ha encontrado es que en estas interacciones, si tú creas el ambiente para determinado fin, el que tú quieras, lo que tú quieras enseñar, encauzas la actividad, perfectamente te puede ser un medio para potenciar esto. Cuando nos vamos a niveles un poco superiores en la formación e incursionamos en esto, el problema se hace un poco más complejo, porque vienes tú con tu red social, esto también de los usuarios, y con las redes que tienes detrás. Entonces, cuando estamos trabajando en posgrado con las redes sociales, lo llevas a cabo igual también, pero al venir como con toda la otra carga, se vuelve un poco más complejo. Los resultados nos han resultado más diversos, como que se difumina más, así en síntesis, te lo digo. Exactamente, más efectivo en enseñanza básica, pero porque traen como la carga, ¿no? Sin embargo, en República Dominicana, el año pasado, antepasado, me tocó conocer a una docente que expuso sobre el uso de las redes sociales en Facebook con estudiantes de medicina. Fantástico, pero ahí de nuevo yo saqué análisis pedagógico, la creatividad de la profesora era la determinante. Entonces nos enseñó cómo ella creaba ahí las condiciones para hacer análisis del corazón abierto, y entonces nos puso ahí los ejemplos y los comentarios que ponían al respecto. Entonces la mediación viene a ser muy importante para encauzar la actividad hacia donde tú la quieres llevar. Esto es, hay unos modelos, por ejemplo, de construcción del conocimiento en línea que puede ser unido a usar Facebook y que les recomiendo mucho, que se llama modelo Gunaguaderna. Ella es hindú. Este grupo de investigadores de construcción social del conocimiento lo que hace es, cuando tú interactúas en un ambiente a distancia o en línea o en un foro en el Facebook, no lo usa en el Facebook, ella habla de foros de discusión, tú vas caminando por ciertos niveles y estadios de información. Esto es, desde que tú haces una aportación, el otro viene, la refuerza o la contrapone. Y entonces, exacto, es fantástica, porque el otro viene y dice yo no estoy de acuerdo, y entonces el otro, el tercer nivel, dice estoy de acuerdo pero agregaría, y luego el otro tiene que venir, o sea, son las reglas del juego, a decir entonces estamos hablando de esto, y luego viene el otro y dice un ejemplo de esto sería, entonces podemos concluir esto, y vas caminando por ciertos niveles de argumentación y de construcción del conocimiento muy interesante. Entonces, si tú unes esa técnica con el uso de Facebook, se le enseñas a los chiquilines de secundaria, te va a dar resultados fantásticos. Entonces la cuestión aquí es, tu docente conoce qué hay, qué puedes usar, y luego lo acomodas, como bien dices tú, hacia la práctica, y luego visualiza los resultados. Entonces esa es como la sugerencia. Con las otras,
Uy, son mi pasión, las estrategias de enseñanza, entonces podemos charlar muchísimo sobre, y precisamente, y los chiquitos y todos los tamaños, cómo usas tú el aprendizaje móvil en educación básica, las maravillas que pueden construir, pero la cuestión es que tú lances el reto. Siempre la cuestión es que tú creas que el otro puede construir, y tú le pones este nivel y te van a llegar aquí, y le pones esto y te llegan aquí. Exactamente, no subestimar. Entonces tú ponle el nivel y hacia allá te van a llegar, y claro que pon toda la mediación y el uso de ayudas, de estrategias para que lleguen hacia allá. Ahora bien, la última, y de eso podemos seguir hablando de cada una de las estrategias, pero me extendería mucho. En la cuestión de la psicología, o sea, cómo los dos ámbitos, ¿no? O sea, cómo es que llegamos de repente, Matías y Marisol, a estar aquí hablando, de repente. Y todo se dio por, lo que nos vincula son las TICs. Entonces, su estudio va relacionado en los resultados de PISA hacia habilidades digitales. Cuando yo ingreso mi perfil y digo, en esto yo puedo apoyar a los jóvenes investigadores que estén estudiando, son precisamente las tecnologías. Y entonces ya te asignan hacia quién consideran que es como más relacionado, ¿no?, con tu perfil. Lo psicológico, ¿cómo lo estamos manejando en este sentido? Él te lo puede profundizar más en esa área. Yo te puedo hablar desde lo psicológico de trabajar juntos. En realidad es una crítica interesante porque yo, si bien soy psicólogo, me identifico como sociólogo, y para la investigación en realidad está más hecho desde la sociología, y si conoce un poco en realidad es econometría, está más cercano a veces a la economía, no es economía, es usar técnicas de economía en aspectos sociales. No los supuestos, que son bastante malos para trabajar con aspectos sociales con las técnicas. En psicología yo creo que hay dos cosas que sí puedo incluir y todavía no incluí. En un momento al inicio de la presentación se hablaba de la autoimagen académica de los chicos, o sea, qué creían ellos que podían llegar a ser, que PISA lo mide. Eso creo que es importante incluirlo, y es una variable que generalmente no se incluye cuando se trabaja con trayectorias académicas, es como que se deja de lado. En segundo lugar, lo que está menos desarrollado es el tema de apropiación, y yo creo que ahí sí lo psicológico tiene un peso importante. Algunas de las preguntas eran cuál era el vínculo que sentían con las tecnologías, si creen que es muy divertido, si están muy de acuerdo con que es divertido trabajar, que es divertido usarlas. O sea, ahí es una psicología muy pobre, pero como estoy trabajando con cuestionarios que ya están hechos, yo no estoy haciendo, yo estoy trabajando con una base de datos previamente recabada, puedo tratar de buscar algunas dimensiones psicológicas, y creo que está buena la crítica en ese sentido, tanto desde la parte del vínculo con las TICs, como de, creo que la variable autoimagen académica, que les pregunta a los chicos cómo se imaginan de acá a 20 años, hay una encuesta de juventud que no tiene nada que ver con esto, pero les pregunta a los chicos cómo se imaginaban de acá a 10 años, y hay gente que decía, ni con cara. Entonces yo creo que, a pesar de que sea muy básica, te habla bastante del imaginario del chico dentro de 10 años, y creo que las teorías sobre estratificación te dicen que uno de los límites que hay es, o sea, a dónde aspira en base a las características del hogar. Entonces, por ese sentido sí puede haber. Hay otra parte de psicología que no. Este es un estudio cuantitativo a nivel micro, pero con un número bastante grande de personas. Se podrían hacer otro tipo de estudios. Sé que hay gente que está trabajando. Hay una psicóloga social, Dolores Rey, que es española, que yo no puedo... ¿Qué? Dolores Rey, que ella habla de un fenómeno que a mí me parece interesantísimo, la disonancia cognitiva entre cómo se enseña en la escuela y el mundo de las TICs, que habla de tic-tac. Yo me metí hace poco, pero a ver, lo que está interesante es que ella plantea que el chiquilín, el alumno, ¿no?, o estudiante, está en un mundo que cuando se enfrenta con la realidad de la clase ve que es totalmente distinta, o sea, cómo se aprende, cómo se enseña, y creo que hay muchísimas puntas para trabajar desde eso. No voy a trabajando en el proyecto, pero me pareció que, y bastante, no es un estudio hipercomplejo, sino dice 2 o 3 cosas que creo es importante, y tratar de pensar el fenómeno de la disonancia cognitiva entre la currícula, hasta la currícula, y como hoy en día una persona que es un nativo digital, hay que tener cuidado con el término, nativo digital son bastante diferentes, hay nativos digitales. O sea, la disonancia entre lo que pasa dentro del salón y lo que pasa afuera, creo que podría ser interesante hablar. En el proyecto lo que creo que me diste como un empujón más para hacer es introducir algunas dimensiones que pueden ser, que son más subjetivas, capaz que no psicológicas, en relación a vínculos con las TICs, las perspectivas académicas que tenían esos chicos a los 15 con lo que pasó a los 19. ¿Y cuando manejan las cognitivas aquí en tu presentación? Las habilidades cognitivas en realidad es lo que mide PISA le llaman competencias para la vida. Es lectoescritura, algo que es más que lectoescritura, es tipo comprensión, razonamiento. Hay una, perdón, yo porque no vengo del campo de PISA, pero matemática es la que en mi encuesta
es la que está, es la que hace foco en matemática. Después, resolución de problemas es otra, si alguien me puede ayudar, lectura es otra, y ahora están introduciendo, por ejemplo, lectura digital, en la 2009, creo que la 2012. O sea, hay muchas críticas para hacer la PISA, pero lo que creo que no se puede criticar es que nos comparamos con otros países, porque habría que ver el marco teórico de cómo se construye. En ese sentido creo que es bastante sólido, o sea, como para criticarlo eso. Puedo decir, te falta esto, te falta lo otro, pero en lo que refiere a habilidades para la vida, como llaman ellos, competencias para la vida, es interesante. No es psicológico, es más como cognitivo, me parece. Es cognitivo, creo que es así. No sé si... acá hay gente más experta que yo probablemente en esto, si están de acuerdo o desacuerdo, pero... ¿Una pregunta? Bueno, yo creo que quieren más el Muchas café, gracias. ¿verdad? Muchísimas Muchas gracias por gracias.